Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Pérez y en este día quiero unirme a las hijas de la Inmaculada en este Congreso Mariano para cantarle a nuestra Madrecita del Cielo. Esta canción se titula La Niña María. Quiero que nos la imaginemos a ella pequeña, antes del sí, antes de toda la historia que todos conocemos, siendo niña. Un día el Señor caminó mirando los cielos, faltaba llenarlos de amor, no todo está pleno. Dios se imaginaba una flor que fuera tan grande, salida del cielo el amor, sus manos de padre, que ni el más bello atardecer, el sol y la luna pudieran llegar a creer, tocarle su cuna, sus ojos brillantes de amor, luz de mil estrellas, no quiere callarlo mi Dios, la niña más bella. Cuando sus manitas tocó, lloró de alegría, el cielo la quiso alabar, la llamó María. Dios se imaginaba una flor que fuera tan grande, salida del cielo el amor, sus manos de padre, que ni el más bello atardecer, el sol y la luna pudieran llegar a creer, tocarle su cuna, sus ojos brillantes de amor, luz de mil estrellas, no quiere callarlo mi Dios, la niña más bella. Cuando sus manitas tocó, lloró de alegría, el cielo la quiso alabar, la llamó María, el cielo la quiso alabar, la llamó María. Dios les bendiga. Chao, chao. Continuamos en nuestro Congreso Virtual Mariano. En este cuarto link encontrarán nuestra segunda conferencia. Nos acompaña en estos momentos el Padre Wilton Sánchez de la Diócesis de Chiquinquirá. El Padre Wilton es doctor en Sagrada Escritura de la Universidad Gregoriana de Roma y también es el director del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de la Universidad Minuto de Dios aquí en Bogotá. El Padre nos dará la conferencia de la Virgen María en los 4 Evangelios. Iniciemos también con mucha energía y con mucha alegría este espacio de conocimiento. Un saludo muy especial para todos ustedes que participan en el Congreso Mariano que ha sido organizado para este día. Quiero agradecer especialmente a la Madre Nancy y a todas las hijas de la Inmaculada por la amable invitación que me hicieron para participar con ustedes en este espacio en el cual vamos a profundizar acerca
de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Bueno, pues el tema que quiero compartir con todos ustedes es el de María en general en los evangelios, pero de manera específica María en el Evangelio de Juan o en el cuarto evangelio. Quisiéramos abarcar la totalidad de los evangelios, pero vamos a profundizar precisamente cómo nos presenta el Evangelio de Juan a María. Entonces, para eso vamos a hacer un seguimiento por cada uno de los pasajes de este Evangelio en los cuales María aparece. Y vamos entonces a comenzar. Los invito a que tomen su Biblia para ir siguiendo pues este recorrido por el Evangelio. En primer lugar, los invito a tomar el capítulo 2 del Evangelio de Juan. En el capítulo 2, allí tenemos el primer episodio en el que aparece María. Y efectivamente, después de la presentación de Jesús de una semana que ocurre allí en el Evangelio, el narrador dice algo muy interesante. Dice, 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Es la primera aparición de María en el Evangelio de Juan y aparece en un contexto festivo, en un contexto alegre, en un contexto de una boda. Allí aparece esta grande mujer. Es más conocido tal vez el episodio del encuentro de el ángel con María en el Evangelio de Lucas, y lo primero que él le dice a ella es alégrate. Pues bien, aquí en el Evangelio de Juan el contexto es similar, es un contexto de alegría, porque ¿dónde tenemos a María por primera vez? Precisamente allí en esta boda que se celebra muy cerca de la tierra de Jesús y de la tierra de María. Dice en Caná de Galilea, que queda solo a unos pocos kilómetros del lago de Galilea, donde después Jesús estará interactuando y llevando ese mensaje de paz, de reconciliación, de justicia y de reino de Dios. Bueno, pues aquí tenemos a María. Entonces, primer elemento que nos presenta el Evangelio nos presenta a una mujer en un contexto de alegría. Y junto a esa alegría podemos ver que también hay cierto toque, digamos así, de humildad de parte de María. Normalmente, a los hijos se nos conoce o se nos comienza a conocer en comparación con los padres. El hijo de Efraín, el hijo de Rosa, Emma, el hijo de fulano, el hijo de sutano. Así conocemos a las personas. Es más, cuando pensamos en los niños, a nosotros los niños los comenzamos a conocer por los padres. Ah, es el hijo de mi hermano, de mi hermana, el hijo de mi primo, el hijo de mi tío, es el hijo de... Aquí, en el Evangelio de Juan, vemos cómo es la relación entre Jesús y María. Aquí no se dice que Jesús sea el hijo de María, sino que el punto de referencia es precisamente Jesús y se nos presenta a María como la madre de Jesús. Allí dice, no que estaba el hijo de María, sino dice, estaba allí la madre de Jesús. Entonces, ahí tenemos también una pista para nuestra vida de fe. ¿Cómo nos referimos a María? ¿Cómo llegamos a María? ¿Cuál es la relación con María? Hay a veces muchas personas que se olvidan del hijo de María. Y resulta que el Evangelio nos presenta es al hijo y a ella, a María, en referencia a Jesús. Entonces es tan importante esto que para identificar a esta mujer tan importante en la vida de cada uno de nosotros, pero especialmente en la vida de Jesús, el Evangelio se refiere a ella como la madre de Jesús. No podemos acercarnos a María
sin la referencia a Jesús. Jesús es el punto de referencia a, a todos, también a María. Y por eso el Evangelio la presenta de esa manera. Entonces, qué importante cómo María y Jesús están en la misma frase, en la misma expresión. Estaba allí la madre de Jesús, María y Jesús. María es importante para nosotros como creyentes, y así es también en el Evangelio, por ser la madre de Jesús. Pues bien, el texto se sigue desarrollando y precisamente dice que a esa boda también fue invitado Jesús. Aunque el punto de referencia es Él, pues primero menciona, dice, la madre de Jesús, y el Evangelio dice, fue invitado también Jesús con sus discípulos. Entonces, hasta allí el Evangelio nos presenta la escena. Una escena de alegría, una escena de una boda donde está presente Jesús, está presente la madre de Jesús y están presentes los discípulos de Jesús. Ahora aparece una situación inesperada en una boda, en una fiesta. Dice el versículo 3, y no tenían vino porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Todo esto ocurre en el mismo versículo. En el mismo versículo nosotros nos damos cuenta que el vino se ha acabado. Pero además de esto, el hecho es que María interviene para hacerle ver a Jesús la realidad. María no simplemente se queda allí constatando lo que para todos puede llegar a ser evidente, sino que María con su intervención nos deja ver que ella es consciente de la realidad. Entonces, un nuevo aspecto que vemos aquí de la Madre de Jesús. Ella está atenta a la realidad, conoce la realidad, no se aparta del mundo real. Y ella es la primera a percatarse y a darse cuenta y decirle a Jesús, no tienen vino. Entonces, por una parte, ella conoce la realidad, se da cuenta de lo que sucede en el lugar donde se encuentra y por otra, transmite esta inquietud a su hijo. No tienen vino. Indirectamente le está pidiendo a su hijo que intervenga, pero sin forzarlo, digamos. Simplemente pone presente la realidad. Hace que aquel que puede intervenir se entere de esa posible intervención que puede realizar. Es María que está atenta a la realidad y sirve para conectar, digamos, la necesidad con aquel que puede suplir esa necesidad, en este caso, Jesús. Le dice a Jesús, no tienen vino. Todos ustedes conocen el texto, pero vamos a seguir leyéndolo, porque enseguida Jesús casi que la trata un poquito mal, porque dice, ¿qué tengo yo contigo? ¿Qué tengo que ver contigo, mujer? Vea, no le dice mamá, no le dice madre, le dice mujer. Aquí nos presenta Jesús otra característica de María muy importante que a veces se nos olvida. María, una mujer. Así la reconoce su hijo. Así es ella para todos nosotros. Ante todo, una mujer. De manera que lo primero que conocemos de María allí es una madre, y uno diría, pues por supuesto que si es madre es mujer. No, pero de todas maneras Jesús lo enfatiza. ¿Qué tengo yo que ver contigo, mujer? Casi como diciéndole bruscamente, no me moleste, déjeme aquí disfrutar de esta fiesta y de estos amigos. Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Entonces,
Casi que Jesús toma distancia de su madre. Jesús toma distancia de su madre y le manifiesta que no va a intervenir, no ha llegado mi hora. Es decir, que ante un primer intento de María para que Jesús intervenga, Jesús parece que no va a intervenir. Jesús se aparta. ¿Qué tengo que ver contigo, mujer? Ay, no me moleste, no me altere. No ha llegado mi hora. Queda claro, por el momento, que ante la intervención de María, Jesús no va a responder positivamente. Sin embargo, vemos otro aspecto de la realidad de María. Y este otro aspecto de la realidad de María, que también nos deja muchas enseñanzas para nuestra vida de fe, para nuestra vida diaria, es que no se detiene ante el primer no. Porque Jesús ha sido muy claro. Jesús le ha dicho, no ha llegado mi hora, mujer. Pues bien, si seguimos adelante, inmediatamente, en el versículo que sigue, está escrito, dice su madre a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Bien, pues María supera las objeciones. María nos da aquí un ejemplo de tratar de buscar siempre un camino, siempre una salida. Ante la primera posibilidad de solución de un problema, de un conflicto, muchas personas ya se desaniman. Aquí, esta mujer que leemos en el Evangelio, no, ni siquiera cuando su hijo muy rotundamente le ha dicho, no ha llegado mi hora, yo qué tengo que ver contigo, mujer. Ante esto, muchas mamás se hubiesen puesto tal vez a llorar, a renegar, pero yo qué le he hecho a este hijo mío, con tanto amor que lo llevé en mi seno, lo crié, lo eduqué y mire cómo me responde ahora que es un adulto. No, María confía. María confía en Jesús. Y María sabe que, que lo conoce, y es que nadie conoce mejor a una persona que su propia madre. Por eso, ella, sabiendo que él no podrá quedarse sin hacer las cosas, las obras de su Padre Dios, que él no podrá quedarse sin actuar con misericordia y de llevar alegría y bienestar donde le es posible, pues simplemente llena de confianza le dice eso a los sirvientes de la boda, hagan lo que él os diga. Es decir, que ella, que ya durante por lo menos 30 años ha conocido a su hijo, sabe cómo actúa, sabe cómo se comporta y comparte ese modo de actuar con aquellas personas que están allí. Hagan lo que él les diga. Esta es una manera de ver cómo María como que no se apropia, no pone en el secreto de su corazón y que nadie conozca todas las virtudes y bondades de su Hijo. Ella ha conocido el camino de Jesús, porque lo ha tenido allí en el hogar. Ahora quiere que los demás también sean testigos de la obra de su Hijo. Ella no es envidiosa, comparte, que todo el mundo sepa, que todo el mundo se entere, que todo el mundo pueda disfrutar de esas bondades que tiene. Y en esto nos enseña que en eso consiste ser una verdadera mujer. Un verdadero ser humano es el que se preocupa por los demás seres humanos. No era de la incumbencia de Jesús, no era de la incumbencia de María meterse allí en ese problema de la falta de vino, pero ambos lo hacen. Primero María, primero la madre y enseguida Jesús. Entonces, eso es lo que sucede. Y precisamente no vamos a leer todo el relato, pero sabemos cómo va a terminar la historia. Allí María no interviene más. Es la última intervención de María en las bodas de Caná. Hagan lo que él les diga. Y desaparece de la escena. Ya entra en escena
Jesús, que ordena llenar de agua las tinajas y conducirlas hasta los anfitriones, que se dan cuenta de que ya no es agua, sino que es vino. María, en su primera intervención o al final de su primera intervención en el Evangelio, pues logra ver que no hay agua sino vino, signo, como decíamos al inicio, de la alegría, del bienestar, de la fiesta, que es propia, pues tal vez de una de las fiestas más hermosas que hay, que es la de un matrimonio. Entonces, María, mujer de alegría, mujer de humildad, mujer que comparte y que no es envidiosa, así nos la presenta este episodio de las bodas de Caná. Y precisamente la consecuencia más importante de esta intervención de María es lo que nos dice al final del episodio en el versículo 11 el evangelista. Dice: tal comienzo de los signos de Jesús hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Lo más importante viene acá, dice, y los discípulos creyeron en él. Gracias a la madre de Jesús, a su intervención que causó pues después la obra de el Hijo de Dios, los discípulos creyeron en él. María, instrumento del cual se vale Dios para que muchas personas crean, no en ella, ella es la madre, pero que crean en Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a seguir adelante con las intervenciones de María en el Evangelio de Juan, que no son muy numerosas, pero sí son muy importantes y muy precisas. Y la primera viene concluyendo este episodio, capítulo 2, versículo 12. Dice: después bajó a Cafarnaún, se entiende Jesús, con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. En Semana Santa recordábamos que una de las palabras de Jesús al pie de la cruz estaba dirigida a su madre, y la veíamos allí a ella en el momento de la muerte de su hijo, acompañándolo. Pero aquí al devolvernos mucho al inicio del Evangelio de Juan, nos damos cuenta que esa presencia de María junto a Jesús no es una casualidad. Ella lo acompañó, estuvo con Jesús desde el inicio de su ministerio. Acabamos de ver cómo gracias a ella ocurre la primera gran intervención de Jesús, el primer signo de Jesús en el cuarto evangelio que causa la fe o que los discípulos creyeran en él. Y enseguida dice, ¿cuál es la actitud? Jesús se fue para Cafarnaúm, allí a orillas del lago, pero no se fue solo, se fue con su familia. Dice María, y la nombra incluso de primera, se fue a Cafarnaúm con su madre, con sus hermanos, con sus discípulos. Estaba allí entonces la madre de Jesús acompañándolo a él. Esa es también una gran intervención de ella, que probablemente no nos dice, no hay palabras, no hay gestos especiales. Lo más importante es que acompaña a Jesús. Jesús está siendo acompañado por su madre, y por eso es importante. María en el Evangelio es una mujer que acompaña a su hijo. Podríamos también, tomando ese ejemplo, y así lo sentimos los creyentes, que María nos acompaña. Incluso así lo manifestamos cuando oramos con el Ave María, ¿no? No decimos, ruega por nosotros en la hora de nuestra muerte solamente. Decimos ahora y en la hora de nuestra muerte. Como María, en el ahora de la vida de Jesús, en el ahora de la predicación de Jesús. Y después en la hora definitiva cuando Él va al Padre. No hay necesidad de esperarse, dijéramos, solamente al momento final de nuestra existencia para recurrir a la Madre de Jesús o para acompañarlo a Él en su propuesta de vida. Como María, lo acompañamos en cada momento de nuestra vida. Bueno, esto es
como un breve recorrido también que a propósito de este congreso quiero proponerles que hagamos por el Evangelio. Después incluso el hecho de la maternidad de María viene tomado como ejemplo en un diálogo que Jesús va a tener con un gran experto de la ley de la época, es Nicodemo. Allá en el capítulo 3, cuando Nicodemo como que no entiende lo que Jesús le está proponiendo, cuando Nicodemo no entiende que Jesús le propone es casi que un borrón y cuenta nueva, volver a recrearse, volver a nacer, dice Jesús. Hay que nacer de lo alto, hay que volver a nacer, hay que renacer. Es decir, olvidar todas esas costumbres de pecado que se van aprendiendo durante la vida para vivir en la vida de Dios. Y por eso Nicodemo, con la metáfora de la maternidad, le dice, ¿cómo puede uno nacer? Allí, capítulo 3, versículo 4, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? Dice, ¿puede acaso entrar otra vez en el seno de la madre y nacer? Allí, pues no se menciona directamente a la madre de Jesús, sino a una madre en general, para decir que tiene presente la dimensión biológica del ser humano. Nosotros somos, como decimos coloquialmente, de carne y hueso. Y así como somos, pues Dios nos propone la salvación. Jesús nos propone ese evangelio que nos salva. Entonces allí simplemente quiero mencionarles que se usa la metáfora de la maternidad para tratar de entender las palabras de Jesús, aunque no nos hable explícitamente de la maternidad de María, sino de la maternidad en general. La maternidad de la cual habla Nicodemo es una maternidad física, una maternidad biológica. Jesús nos está hablando allí con Nicodemo de una maternidad que trasciende lo físico, de un nuevo nacimiento. Podríamos llamarlo espiritual, pero a veces esa palabra se confunde y se vuelve etérea. Es un nuevo nacimiento integral para el ser humano que se manifiesta en la fe en Jesús, en creer y en seguir a Jesús incondicionalmente, porque Él nos lleva hacia la salvación. Bueno, María no interviene muchas veces en este evangelio, pero enseguida, en el capítulo 6, vemos que se menciona a María. Allí en la mención del capítulo 6, versículo 42, se nos deja ver a María no como una mujer rara, una mujer extraña, no, es una mujer conocida. Porque ante las obras que comienza a hacer Jesús, pues las personas comienzan a interrogarse y a decir, oiga, pero este hombre, ¿por qué hace estas maravillas? ¿Por qué hace estas obras? ¿Por qué hace estos signos? Si no es una persona rara ni extraña. Efectivamente, cuando Jesús termina su discurso allí o más bien a mediados del discurso sobre el pan de vida, los judíos murmuraban de él. Y dice, y le decían en el versículo 42, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús se había manifestado así, como el pan bajado del cielo. Dicen, pero ¿cómo es el pan bajado del cielo? Si a su padre y a su madre los conocemos. Ellos se referían a José, el esposo de María, pero también la mencionan a ella. Dice, cuyo padre y madre conocemos. María es una persona conocida. Para darle su mensaje, digamos su razón a Jesús en las bodas de Caná, ella no se escondió ni se disfrazó, sino simplemente le dijo, se les acabó el vino, así, directamente, sin necesidad
de hacer un show especial, una manifestación rara, extraordinaria, sobrenatural. No, María con sencillez se manifiesta allí en las bodas de Caná. Y acá en este episodio, después de o a propósito del discurso sobre el pan del cielo que es Jesús, pues ella se ve que es conocida por los demás. ¿Y por qué la conocen? Pues claro, acuérdense que ella estaba acompañando a Jesús. Ella solía acompañar a Jesús. Y además Jesús estaba predicando allí en las inmediaciones del lago de Galilea, cerca de su tierra, cerca de Nazaret. Entonces María era una persona conocida. Esto nos enseña mucho. Y cuando estudiamos la vida de los santos, vemos que los santos son personas de carne y hueso. Para ser santo no se necesita ser una persona rara, extraña, no, una persona entregada a la voluntad de Dios. Como Santa Laura Montoya en medio de nosotros, como tantos santos y santas que se caracterizan por ser conocidos por los demás. Sí, y allí está la santidad. Allí está también la grandeza de María. La grandeza de María está por ser la madre de Jesús y además de eso, por esa disponibilidad absoluta a la voluntad de Dios. Esto la hace grande, esto la hace importante en medio de nosotros. Entonces eso también nos llena de posibilidades. Cada uno de nosotros, con el nombre que tenemos, con el apellido que llevamos orgullosamente, con la ocupación u oficio que desempeñamos, sin necesidad de cosas raras y extraordinarias, también como María podemos ser santos, podemos ser llenos de santidad. Entonces María es esa mujer conocida, es esa mujer cercana, es esa mujer también, digamos, que se deja conocer. Y digamos que aquí también María prácticamente desaparece un poco del Evangelio. La volvemos a encontrar explícitamente al final del Evangelio. Precisamente en un episodio, valga la redundancia, que ya mencionamos, que ya mencioné. Es el episodio allí al final en el capítulo 19, que nos narra la pasión y la crucifixión de Jesús. Es el episodio que conocemos bien porque lo recordamos al ser mencionado en una de las 7 palabras que solemos recordar el Viernes Santo. Pues bien, allí los invito a que en el capítulo 19 veamos el episodio de el versículo 25 a 27. Pero en primer lugar, el versículo 25, dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. María, como una madre, pues está al pie del sufrimiento de su hijo. Muchas personas pueden desaparecer de la vida de las personas por muchas circunstancias, pero una madre no desaparece jamás. Una madre está siempre presta, siempre al lado de su hijo, de sus hijos. En este caso, María está junto a Jesús. Por eso es que también nosotros hoy día incluso la invocamos, y la invocan de manera especial quienes sufren más, porque María acompaña el sufrimiento de su hijo, sabe acompañar el sufrimiento, está presente allí. Y una cosa especial es que no está sola. Hay personas, ¿cuáles? Las que buscan protagonismo, las que quieren hacer todo yo,
Ay, sí, hay que ayudar a esa persona. Yo lo hago. No, no, usted no, yo. No solamente, puede que tengan la intención de ayudar. Y está bien. Pero cuando yo no dejo que los demás me ayuden a ayudar, pues estoy perdiendo el sentido. María no. María no espanta a las otras mujeres de allí, del pie de la cruz, ¿cierto? No espanta ni a su hermana que está allí, ni a la otra María, ni a la mujer de Cleofás, ni a María Magdalena. Dice, no, 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 solo yo, solo yo. No, María junto a estas otras mujeres que están acompañando la muerte de Jesús, pues también ella está allí. Ella está con ellas, sin buscar protagonismo. Y eso es lo importante. Las mejores cosas de la vida se obtienen cuando no buscamos el protagonismo. Porque yo puedo estar incluso hablando de Dios. Pero si el protagonismo lo busco yo, porque yo soy el que sé, porque yo soy el que estudia, porque yo soy el que oro bonito, pues impido que las personas miren a Dios para que me miren a mí. María no. María no busca ese protagonismo y por eso se deja acompañar de estas otras mujeres que sufren cada una con su dolor por el sufrimiento que ven en Jesús. Dejemos también a las demás personas que nos ayuden, que nos apoyen o apoyemos. ¿Cuántas ideas buenas nosotros no hacemos, no asumimos porque no es idea nuestra? Qué bueno cuando acompañamos con el Espíritu de María las buenas obras, las buenas ideas que los demás tienen, aunque no nos mencionen, como no era el interés de María. Y ahora sí viene el episodio final donde tenemos a María, digamos, de alguna manera explícita en el Evangelio. Versículo 26 del capítulo 19. Viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. En este Evangelio es interesante que este discípulo al cual Jesús amaba nunca se le dice el nombre, nunca se menciona con un nombre propio. Intuimos, comparando con los otros evangelios, que se trataría de Juan. Pero aquí lo importante es que porque está el discípulo amado. ¿Y por qué era amado? Porque era el que entendía perfectamente a Jesús, el que estaba conectado íntimamente con Jesús. Incluso allá en la última cena era el que estaba recostado sobre su seno. Era el que hacía o tenía la mejor percepción respecto a los otros para entender su evangelio, para entender su mensaje. Y por eso María está allí, junto al discípulo amado por Jesús. No está junto a Judas, el traidor, ¿no? Está lo más cercano a Jesús. No solamente físicamente, no solamente por cuestiones de sangre, por ser la mamá, sino también por cuestión de sentimiento. Y por eso ella está junto a quién, no al resto de discípulos que desaparecieron, no junto a Pedro que lo negó, está junto al discípulo que Jesús ama. Es decir, que María es la madre de Jesús, no únicamente biológicamente, sino que también lo es de corazón. Es decir, que ella ha asumido en su modo de vivir todas las enseñanzas, toda la práctica, todo aquello que Jesús ha dicho, ha hecho y ha enseñado. Por eso María está allí junto al discípulo amado por Jesús. Y por eso también es que Jesús le dice esta palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo. María está perdiendo un hijo en la cruz, pero está adquiriendo otro hijo. María es la madre a partir de entonces del discípulo amado. Y por eso es que nosotros, a veces un poquito pretenciosamente, le decimos madre. Porque María
al ser la madre del discípulo amado, es la madre de todo aquel que quiere ser un discípulo perfecto de Jesús. Y en eso estamos. No quiere decir que ya seamos perfectos, pero por eso Jesús le da a María un nuevo hijo. María se constituye en la madre del discípulo amado, que allí no tiene nombre. Entonces podemos perfectamente, donde no tiene el nombre este discípulo amado, poner cada uno nuestro nombre. Y por eso nosotros interpretamos en estas palabras a María también como Madre nuestra. Entonces, casi que tiene un mandato María de parte de Jesús. Al comienzo fue ella la que trató de darle un mandato a Jesús. No tienen vino. Ahora ella es la que recibe un mandato de parte de Jesús. Ahí tienes a tu hijo. Sin embargo, el mandato no es solamente para ella. Vemos que al discípulo amado también se dirige un mandato. Y el versículo 27 dice, luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. El discípulo amado tiene una madre. Nosotros tenemos una madre. No solamente biológica. María es la madre biológica de Jesús y cada uno de nosotros tiene su propia madre biológica. Pero aquí en la cruz, el discípulo amado recibe una nueva madre. Probablemente este discípulo también tenía su madre biológica, pero ahora tiene este nuevo tipo de madre, en este nuevo tipo de familiaridad que Jesús nos enseña, donde dice que lo importante no es lo que nace de la carne ni de la sangre, no, lo importante no es la relación filial o paternal o maternal biológica que existe, esta tiene que ir más allá. Y en este caso, el discípulo amado recibe este mandato. Ahí tienes a tu madre. Lo importante es incluso la reacción del discípulo. Desde aquel momento, dice el final del versículo, desde aquella hora, el discípulo la acogió como algo propio, o como algunas traducciones dicen, la acogió en su casa. Es decir, ya no era simplemente la madre de Jesús, sino que él la acoge como propia, como su propia madre. Nosotros, los creyentes, los que recordamos con cariño a la madre de Jesús en este tiempo, ¿por qué la recordamos como con cariño? Habiendo tantas mujeres que han hecho tantas cosas importantes a lo largo de la historia, antes de Cristo, después de Cristo, a nivel religioso, a nivel político, a nivel económico, a nivel científico. ¿Cuántas mujeres han hecho grandes descubrimientos y aportes a la ciencia y a la humanidad? Y entonces nosotros, ¿por qué le tenemos tanto cariño a María? Precisamente porque interpretamos estas palabras del Evangelio con todo el corazón. Porque como el discípulo amado, acogemos a la Madre de Jesús en nuestra casa. Y esta es la invitación final que yo les hago. Que guiados por estas palabras del Evangelio, podamos referirnos a María, no como un ser por allá extraño, lejano, sino como aquella mujer cercana que está pendiente del sufrimiento de las personas. Y lo más importante que descubrimos aquí al final, ¿por qué? ¿Por qué le duele el dolor de los demás? ¿Por qué le duele el dolor de la humanidad? Precisamente porque ella ha sido constituida por Cristo como madre del discípulo amado. Ella es nuestra madre, ella pues nos da una guía y una orientación para que seamos eso que Jesús quiere de cada uno de nosotros, discípulos amados de Él. Y para eso nos ha dejado a María. Digamos que la función de María en el Evangelio es hacer de cada uno de nosotros un discípulo amado de Jesús. Muchas gracias a todos por su atención y que Dios los bendiga. Agradecemos al Padre Wilton
estos conocimientos que nos ha compartido. Y en estos momentos abrimos el chat del grupo nuevamente para que en 15 minutos ustedes puedan escribir sus dudas, sus comentarios sobre esta conferencia. Después de este conversatorio que tendremos a través del grupo del WhatsApp, nos dispondremos para la oración del Santo Rosario.